Estimados miembros de Páginas de Estanislao Zuleta, reciban un cordial saludo de parte de la coordinación. A continuación, recogeremos los comentarios que ustedes han hecho en relación con la lectura de esta semana. El apartado de Arte y Filosofía que abordamos en esta ocasión nos lleva a reflexionar sobre dos asuntos principalmente: la refutación y la demostración, ambos como pilares fundamentales dentro del proceso de la enseñanza, dentro de la educación. Se debe reconocer que no se sabe. Las preguntas que uno tiene muchas veces no se las hace a sí mismo, ni se las hace a otro, porque de una u otra forma ya se tiene una respuesta para ellas. Se busca cualquier justificación, cualquier argumento con tal de salvarse a sí mismo de la verdad. Y digo salvarse porque la verdad puede ser incómoda, dolorosa, puede producir angustia, puede derrumbarle a una persona todo el conjunto de valores, creencias, ideas convertidas en saberes con los cuales ha construido su vida, sin preguntarse por lo que compone ese conjunto, pues simplemente ha ido nutriéndolo, llenándolo, determinando por nada más que su opinión, que su visión de mundo atiende como tal a un saber que le pertenece. Esas respuestas implícitas a las preguntas que tenemos terminan constituyendo una narrativa, por ejemplo, sobre la espiritualidad, sobre la historia, sobre los conocimientos a través de los cuales buscamos explicar el mundo que habitamos. Esa es una de las razones por las cuales el mito o los mitos perviven dentro de las comunidades, pues ya hay unas respuestas que justificamos sin ninguna prueba. Hay una creencia ciega en la veracidad de esas respuestas. Así me han dicho que es el mundo, es lo que debo creer, y no solo eso. Hago uso de la palabra porque también debo transmitir. Después de la teoría de Platón, en la que la ignorancia se define como la incapacidad de saber que no se sabe o de reconocerlo, se pregunta Platón qué es la educación, qué es la enseñanza. Y aquí tenemos el problema de la transmisión. Muchos creen que educar o enseñar es tomar las ideas que uno tiene, aunque sin demostración muchas veces, y hacerle creer al otro que esas ideas tienen razón. Generalmente hay una relación de poder, a través de jerarquías que permiten tal transmisión, que le dan crédito a quien transmite el mensaje desde una posición en la que se le permite hablar, y quien lo escucha debe creer en esa palabra, como sucede con las personas mayores en una comunidad donde el saber se cree que está en los más viejos y solo ellos tienen derecho a hablar, o con quien ostenta un título profesional frente a otros que no lo tienen, o en el caso de los guías espirituales de las iglesias, como lo son pastores y sacerdotes frente a los fieles. Examinando esto desde las formulaciones de Kant en sus teorías sobre la razón, la refutación se da cuando se tienen dos determinaciones contradictorias. Lo que sucede es que una anula a la otra y viceversa, es decir, su existencia es un imposible. Señala Zuleta que Platón dice que lo primero es la refutación, buscar otras opiniones, otras perspectivas que confronten las ideas, que las obliguen a expandirse, a hallar argumentos que las sostengan. La crítica lógica como primer paso de la educación, volver explícitas las opiniones y confrontarlas desde una crítica lógica. Por ejemplo, los dogmatismos religiosos y políticos pululan en las aulas de clase desde las escuelas y colegios hasta las universidades, lugares donde se repite una y otra vez lo mismo dentro de un salón de clases, sin oportunidad de analizar los conocimientos, de refutar las ideas, de pensar, de crear, de transformar. Escenarios en donde se dan por hecho unas ideas desde otras, como por ejemplo cuando en una clase de religión solo se habla de catolicismo, ni siquiera desde una perspectiva histórica, sino desde una perspectiva dogmática. Y después, en la clase de ciencias naturales, no se habla
de la teoría del Big Bang o de la evolución darwiniana, porque se sobreentiende que todo fue creado por un Dios. Y esto ya fue dicho en la clase de religión anterior. Las creencias subjetivas terminan imponiéndose. Esas son las formas fáciles para no pensar, para no tener que demostrar, para evitar el asustador mundo de las preguntas que nos pueden arrebatar eso que tanto hemos aseverado y que respalda que sabemos, que somos autoridad. Ahí también hay una relación de poder en juego. El no ser capaz de decir me equivoqué o no sé, porque el lugar que frente a los demás he ganado en el mundo de cuenta de mis supuestos saberes se puede perder. La crítica inmanente actúa solo como uno de los filtros por los que se debe pasar las ideas. Y es importante mencionar que para que la refutación pueda darse, debe considerarse que la persona a la cual se le van a refutar sus ideas debe ser consciente de la posibilidad de que eso pase y esté dispuesta a aceptar sus errores e incoherencias, pues se trata de construir entre dos o entre varios que se escuchan atentamente. No se trata de destruir al otro, sino de entrar en mutua cooperación por un intento de llevar las ideas hacia una verdad demostrable. Además, toda verdad se construye de manera colectiva. Solo se da por cierto algo que una comunidad ha avalado. No se puede hablar de una verdad o de un saber que se quede únicamente en una persona o en un conjunto pequeño de personas. Por otro lado, es necesario quitarse todos los prejuicios, las ideas preconcebidas que se tengan para poder escuchar al otro y tratar de comprenderlo. Así pasa en la conversación, en la historia, en el arte. Dice, por ejemplo, Rabelais en el prólogo a Gargantúa, refiriéndose al lector, que para leerlo hay que quitarse todo prejuicio de encima, pues estos no hacen más que negar toda posibilidad de diálogo, y sin diálogo no puede haber pensamiento ni consenso. Pues para pensar se requieren detonantes, tales como preguntas, perspectivas diferentes, contextos, bases del conocimiento para que cada vez que se aprenda algo nuevo surjan aún más preguntas que las que se tenían en principio. Esto es lo que permite que el conocimiento sea dinámico, cambiante y hasta diverso. Más allá de la refutación, se debe acudir a la demostración. Y la demostración se vale de conocimientos anteriores, de bases que permiten precisamente que algo pueda ser demostrado o no. Respecto a la educación, si se dice que la ignorancia se combate con la primera, es necesario pensarse bien qué es la educación, cuál educación, porque la idea que se tiene también está llena de prejuicios, de formas preconcebidas sobre las cuales muchos se niegan a optar por el pensamiento crítico, pues se obedece a necesidades e intereses de las instituciones, del sistema económico y político, que están detrás marcando las pautas sobre cómo se debe educar, como sucede en nuestra sociedad. Si pensamos en nuestro país, vemos que los dogmatismos han estado presentes a lo largo de nuestra historia, y esto no permite ni la refutación ni la demostración. Nuestra cultura podría definirse, en parte, como la cultura antiverdad, en donde se nos ha acostumbrado a las respuestas ligeras, donde los medios de comunicación bombardean de información y opiniones que se difunden rápidamente a través de la Internet y de las redes sociales, sin importar si se trata de algo real o de falsedades. Así como las personas creen que desde los medios de comunicación y de Internet hay una autoridad que dice las cosas y hay que creerlas, se tiene la ilusión de que se sabe, de que se tiene la respuesta a todo. Tenemos que replantearnos una concepción de la enseñanza y de la educación que transforme la sociedad en la que vivimos, que la transforme desde la libertad y la crítica. Finalmente, la verdad es humana
no divina. Los humanos vamos creando la idea de verdad, que tiene que dejar de pensarse como un absoluto para empezar a ser vista como una constante construcción colectiva, sujeta a cambios debido a los descubrimientos que se hacen todos los días, a nuevos puntos de vista que no se habían tenido en cuenta antes, y a las bases desde las cuales toda idea se puede realmente justificar, y que han costado el esfuerzo de científicos y pensadores que no solo pensaron, sino que refutaron, fueron refutados y lograron someter a la demostración sus hipótesis para seguir engrosando las bases sobre las cuales debemos trabajar los demás. Nuevamente, un agradecimiento a todos los miembros del seminario Páginas de Estanislao Zuleta por su valiosa participación.